Mi madre me tomó de la mano 3 semanas antes de morir y me dijo, esta casa es tuya, Gabriela, tuya y de nadie más. Prométeme que no vas a dejar que te la quiten. Le prometí que no. Le apreté los dedos flacos, secos, amarillentos por la enfermedad, y le prometí con la voz quebrada que iba a cuidar esa casa como ella la cuidó durante 40 años. Lo que no sabía es que la guerra por esas paredes empezaría antes de que el cuerpo de mi madre estuviera frío. Que mis propios hermanos, la gente que creció conmigo, que comió del mismo plato que yo, que durmió bajo el mismo techo que yo, iba a convertirse en el enemigo más despiadado que he enfrentado en mi vida. Y lo que ninguno de ellos sabía, lo que ni siquiera yo sabía hasta que empecé a desarmar una pared vieja de la cocina durante una remodelación, es que mi madre había escondido algo dentro de esa casa, algo que lo cambiaba absolutamente todo. Me llamo Gabriela, tengo 41 años, soy maestra de primaria, vivo en San Luis Potosí, y esta es la historia de cómo mi familia intentó robarme la última voluntad de mi madre, de cómo descubrí un secreto que llevaba décadas enterrado entre ladrillos, y de cómo aprendí que la sangre compartida no garantiza lealtad, pero que la verdad, cuando finalmente sale a la luz, es la única herencia que nadie puede impugnar. Para entender esta historia, necesitan conocer a mi madre. Se llamaba Consuelo. Murió a los 73 años, después de una batalla de 14 meses contra un cáncer de pulmón que la fue consumiendo como una vela que se derrite desde adentro. Pero antes de la enfermedad, antes de los hospitales y las quimioterapias y el olor a desinfectante que se me quedó impregnado en la nariz durante meses, mi madre fue la mujer más fuerte que he conocido. Consuelo nació en un pueblo pequeño a las afueras de San Luis Potosí, hija de campesinos, tercera de 8 hermanos. No terminó la primaria porque a los 11 años tuvo que ponerse a trabajar limpiando casas ajenas para ayudar con el gasto familiar. Se casó a los 19 con mi padre Reinaldo, un albañil de manos enormes y temperamento volcánico que la quería a su manera pero que jamás le dio la estabilidad emocional ni económica que ella merecía. Tuvieron 4 hijos, Raúl, el mayor, que ahora tiene 46, yo, la segunda, Ernesto de 38 y la menor Claudia de 35. Mi padre murió cuando yo tenía 17 años, un accidente en una obra de construcción, caída de un andamio, muerte instantánea. Y mi madre con 4 hijos, sin estudios, sin trabajo fijo, sin ahorros, sin absolutamente nada excepto una casa de 3 cuartos con techo de lámina que mi padre había construido con sus propias manos en un terreno irregular al sur de la ciudad, se puso de pie al día siguiente del funeral y empezó a trabajar. Vendió tamales, lavó ropa ajena, cosió uniformes escolares, hizo de todo lo que una mujer sin educación formal pero con una determinación de acero podía hacer para sacar adelante a 4 hijos. Y poco a poco, peso a peso, año a año, fue mejorando esa casa. Cambió la lámina por losa de concreto. Puso piso de mosaico donde antes había tierra. Construyó un cuarto más cuando Raúl se casó y trajo a su esposa a vivir ahí temporalmente. Pintó las paredes de colores alegres porque decía que una casa con color es una casa con vida. Plantó un naranjo en el patio que, con los años, se convirtió en un árbol enorme que daba sombra a toda la familia durante las comidas de domingo. Esa casa no era solo una propiedad. Era el monumento vivo al esfuerzo sobrehumano de una mujer que construyó un refugio para sus hijos con las manos desnudas y la voluntad intacta. Cada pared tenía su sudor, cada mejora tenía su sacrificio. Y mi madre lo sabía. Por eso protegía esa casa con una ferocidad que a veces nos parecía exagerada, pero que ahora, con todo lo que pasó después, entiendo perfectamente. Necesito que conozcan a mis hermanos porque cada uno jugó un papel específico en lo que vino después. Raúl, el mayor, siempre fue el hijo problemático. Desde adolescente tuvo problemas con el alcohol, trabajos inestables y una actitud de que el mundo le debía algo. Se casó 3 veces. Tuvo hijos con las 3 esposas. Pedía dinero prestado constantemente y rara vez lo devolvía. Mi madre lo ayudaba porque era su hijo, pero yo veía cómo cada préstamo le arrancaba un pedazo de tranquilidad. Raúl vivía con la convicción de que, como hijo mayor y único varón de peso en la familia, la casa le correspondía por derecho natural. Nunca lo dijo directamente mientras mi madre vivía, pero lo insinuaba con frecuencia. Cuando mamá ya no esté, alguien tiene que hacerse cargo de la casa, y ese alguien debería ser el hijo mayor. Ernesto, el tercero, era diferente, más tranquilo, más centrado, pero con una pasividad que lo convertía en presa fácil de quien gritara más fuerte. Ernesto hacía lo que Raúl decía, siempre, no por convicción sino por comodidad. Era más fácil seguir la corriente que enfrentar el conflicto. Estaba casado con Teresa, una mujer de 39 años que tenía una opinión sobre todo, y una discreción sobre nada. Teresa era el tipo de persona que entraba a una habitación y reorganizaba los muebles emocionales de todos los presentes sin que nadie se lo pidiera. Y su opinión sobre la casa de mi madre era clara y vocal. Esa propiedad debería repartirse entre todos los hermanos, es lo justo. Claudia, la menor, vivía en Guadalajara. Se había mudado después de la universidad y mantenía una relación distante con la familia. No era mala persona, pero su ausencia la convertía en una figura periférica que aparecía en Navidad
Opinaba sobre todo como si estuviera presente todo el año, y desaparecía de nuevo dejando conflictos que otros tenían que resolver. Claudia también quería su parte de la casa, aunque lo expresaba de manera más sutil que Raúl. Yo también soy hija de mamá, yo también tengo derechos. Y después estaba yo. Gabriela, la segunda hija, la que se quedó, la que nunca se fue de San Luis, la que a los 23 años, cuando mis hermanos ya habían hecho sus vidas lejos o en otras colonias, se mudó de vuelta a la casa de mi madre para cuidarla cuando le diagnosticaron diabetes y necesitaba supervisión constante, la que le administraba la insulina todas las mañanas, la que la llevaba al médico cada mes, la que cocinaba para ella, limpiaba la casa, le cortaba las uñas de los pies cuando ella ya no podía agacharse, le lavaba el pelo con jabón de manzanilla porque era su favorito, le leía el periódico en las tardes porque sus ojos ya no alcanzaban a ver las letras pequeñas, la que estuvo ahí, cada día, sin falta, sin vacaciones, sin excusas, durante 18 años. 18 años cuidando a mi madre. Eso no es un dato menor, es el centro gravitacional de toda esta historia. Cuando a mi madre le diagnosticaron el cáncer, ella supo que el tiempo se acababa, y lo primero que hizo antes de empezar el tratamiento, antes de organizarse con los médicos, antes de cualquier otra cosa, fue ir a un notario. Me pidió que la acompañara. Fuimos un martes por la mañana. Ella iba con su vestido azul de flores, el que usaba para las ocasiones importantes, y con esa dignidad de reina pobre que siempre la caracterizó. En la notaría, frente al notario público y 2 testigos, firmó una escritura de cesión de derechos. La casa, con el terreno completo, pasaba legalmente a mi nombre. A nombre de Gabriela Mendoza Herrera. Único nombre, sin condiciones, sin reparticiones. ¿Está segura, señora Consuelo?, le preguntó el notario. Completamente, respondió mi madre con una firmeza que contrastaba con la fragilidad de su cuerpo. Esta hija es la que se quedó, la que me cuidó, la que nunca me abandonó. Mis otros hijos tienen su vida, su casa, sus cosas. Gabriela se merece la mía. Firmó. Yo firmé. El notario selló. Y en ese momento, legalmente, la casa era mía. Mi madre me pidió que no le dijera a mis hermanos hasta después de su muerte. No quiero broncas mientras me estoy muriendo, Gabriela. Bastante tengo con el cáncer como para aguantar a tus hermanos peleando. Le hice caso. Guardé las escrituras en una caja fuerte que compré específicamente para eso y no dije una palabra. Mi madre murió 14 meses después, un jueves de madrugada, en su cama, en su cuarto, en su casa, con mi mano sosteniendo la suya. Se fue en silencio, como todo lo importante que hizo en su vida, sin escándalo, sin teatro, sin pedir nada a cambio. Simplemente cerró los ojos. Exhaló por última vez, y el mundo se quedó más vacío de lo que yo creía posible. El funeral fue el sábado. Vinieron todos. Raúl con su tercera esposa y una cara de circunstancias que parecía ensayada. Ernesto con Teresa, que ya en el velorio estaba susurrándole cosas al oído mientras miraba la casa con una expresión de tasadora de bienes raíces. Claudia voló desde Guadalajara con los ojos rojos y un ramo de flores que costaba más que lo que había aportado a los gastos médicos de mi madre durante todo el tratamiento. Todos lloraron. Todos dijeron cosas bonitas. Todos interpretaron su papel de hijos devastados con una solvencia actoral que me habría impresionado si no me doliera tanto. La bomba explotó 3 días después del funeral. Raúl convocó una reunión familiar en la casa. Mi casa, legalmente, aunque ellos aún no lo sabían, el martes siguiente al entierro. Llegó con su esposa, con Ernesto y Teresa, y Claudia por videollamada desde Guadalajara. Se sentaron en la sala donde mi madre veía sus telenovelas, en los sillones que ella compró con dinero de sus tamales. Y Raúl, con la autoridad autoproclamada del hijo mayor, dijo: «Bueno, hay que hablar de la casa. Mamá no dejó testamento que yo sepa, así que esto se reparte en partes iguales entre los 4. Es lo que marca la ley». Sentí el calor subir desde mi estómago hasta mi garganta, no por la afirmación legal, que era incorrecta, sino por la naturalidad con la que Raúl asumía que tenía derecho a algo que nunca cuidó, nunca mantuvo, nunca protegió. 18 años de ausencia borrados con una frase. Se reparte en partes iguales. Respiré profundo. Fui a mi recámara. Volví con las escrituras. Las puse sobre la mesa de centro, esa mesa de madera que mi madre compró en un mercado de pulgas y que restauró ella misma con lija y barniz durante un fin de semana entero. Mamá sí dejó algo, dije. Dejó esto. Una cesión de derechos notariada. La casa está a mi nombre. Legalmente es mía. El silencio que siguió fue como el que precede a un terremoto. Breve, denso, cargado de una energía que sabes que va a destruir algo. Raúl fue el primero en reaccionar. Se levantó del sillón con una violencia que hizo temblar la mesa. ¿Qué estás diciendo? ¿Que mamá te dejó todo a ti? ¿Nada para nosotros? Eso es imposible. La manipulaste. Le lavaste el cerebro. Una vieja enferma no sabe lo que firma. Voy a impugnar esa escritura. Teresa, la esposa de Ernesto, se sumó inmediatamente. Esto es injusto. Ernesto también es hijo de doña Consuelo. También tiene derechos. No puedes quedarte con todo solo porque vivías aquí.
Vivir aquí no te hace dueña. Claudia, desde la pantalla del teléfono, lloraba y decía entre sollozos: no puedo creer que mamá hiciera esto. No puedo creer que nos excluyera. Yo también la quería. Yo también soy su hija. Ernesto no dijo nada. Miraba el suelo con las manos entrelazadas, dejando que Teresa hablara por él, como siempre. Y yo me quedé de pie, con las escrituras sobre la mesa y la certeza de que la tormenta apenas comenzaba. Las semanas que siguieron fueron un infierno. Raúl contrató a un abogado que presentó una impugnación de la cesión de derechos, alegando que mi madre no estaba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de firmar debido a su enfermedad. Argumentó influencia indebida de mi parte, que yo, aprovechándome de mi posición como cuidadora, había manipulado a una anciana enferma para quedarme con su patrimonio. La acusación me dolió más que cualquier insulto directo. Manipular a mi madre, a la mujer que limpié cuando ya no podía levantarse al baño, a la mujer a quien le canté canciones de cuna a las 3 de la madrugada cuando el dolor del cáncer no la dejaba dormir, a la mujer cuya mano sostenía cuando exhaló su último aliento. Manipularla, yo la amé con cada segundo de esos 18 años. Cada segundo. Y ahora mi hermano, que aparecía cada 3 meses a pedir dinero y a llenar el refrigerador de cervezas que nunca pagaba, me acusaba de manipulación. Primera red flag que debía haber atendido años antes. Raúl siempre habló de la casa como si fuera suya. Desde que teníamos 20 y tantos años, se refería a ella como la casa de la familia, nunca como la casa de mamá. Esa distinción lingüística, que en su momento parecía insignificante, revelaba una mentalidad de propiedad compartida que no correspondía con la realidad legal ni moral. La casa era de mi madre, ella la construyó, ella decidía qué hacer con ella, y decidió dármela a mí. Segunda red flag. Teresa, la esposa de Ernesto, llevaba años haciendo preguntas sobre el valor del terreno. En reuniones familiares, sacaba el tema de manera casual. Oigan, ¿ustedes saben cuánto vale un terreno por esta zona? Dicen que ha subido mucho. La casa de Doña Consuelo tiene escrituras o es posesión. ¿Saben que aquí cerca están construyendo un fraccionamiento nuevo? Yo pensaba que era conversación ociosa. Era prospección inmobiliaria. Tercera red flag. Claudia, desde Guadalajara, me llamaba periódicamente no para preguntar por mi madre ni por mí, sino para preguntar cómo estaba la casa. ¿No se ha metido humedad? ¿El techo sigue bien? ¿No han construido cerca algo que le quite valor? Preguntas de una inversionista, no de una hija. Mientras el proceso legal avanzaba con la lentitud desesperante de la burocracia mexicana, yo seguía viviendo en la casa, mi casa, y decidí hacer algo que mi madre siempre quiso pero nunca pudo costear: remodelar la cocina. El piso estaba agrietado, las paredes tenían humedad y una sección del muro que daba al patio se había hinchado con el tiempo hasta formar una protuberancia que mi madre cubría con un calendario grande de esos que regalan en las tiendas. Contraté a un albañil llamado Don Refugio, de unos 60 años, un hombre callado y eficiente que había trabajado antes en la colonia. Empezamos por el muro dañado. Don Refugio golpeó la protuberancia con un cincel y el repelado se desprendió revelando que, detrás de la capa exterior, había un hueco intencional en la pared. No era daño por humedad. Era una cavidad construida a propósito como un escondite. Don Refugio me miró con las cejas levantadas. Señora, aquí hay algo metido. Metí la mano con cuidado. Mis dedos tocaron plástico. Saqué una bolsa de supermercado enrollada y asegurada con ligas. Dentro de la bolsa había un sobremanila grueso, sellado con cinta adhesiva, con una sola palabra escrita en la portada con la letra inconfundible de mi madre: Gabriela. Las manos me temblaban tanto que tuve que sentarme en el piso de la cocina para abrir el sobre. Don Refugio se retiró discretamente al patio, con esa intuición de los hombres sabios que saben cuando alguien necesita estar sola. Dentro del sobre había 3 cosas. La primera, una carta de 8 páginas escrita a mano por mi madre. La tinta estaba ligeramente descolorida, lo que indicaba que llevaba años ahí. Estaba fechada. La fecha correspondía a un periodo anterior al diagnóstico de cáncer, lo que significaba que mi madre había escondido esto cuando todavía estaba sana, cuando todavía tenía la fuerza para abrir una pared y volver a cerrarla. La segunda, un fajo de billetes. Conté 68,000 pesos en denominaciones variadas. Ahorros. Los ahorros secretos de una mujer que ganaba dinero vendiendo tamales y cosiendo uniformes, guardados billete a billete, peso a peso, durante años, escondidos en las entrañas de la casa que ella misma construyó. La tercera, una serie de documentos viejos, recibos de pago del terreno original, facturas de materiales de construcción, notas de gastos de mejoras en la casa, y algo que me dejó sin aire: 3 pagarés firmados por Raúl. 3 préstamos que mi madre le hizo a lo largo de los años, por cantidades significativas que él nunca devolvió. Los pagarés estaban firmados, con fecha, con la cantidad especificada y con la firma de Raúl que yo reconocería en cualquier parte. Total de la deuda documentada: 142,000 pesos. Raúl le debía a mi madre 142,000 pesos, y estaba peleando por quedarse con su casa. Pero fue la carta lo que me destruyó y me reconstruyó al mismo tiempo. Mi madre escribía con una ortografía imperfecta pero con una claridad emocional que ningún académico podría igualar.
Le voy a leer los fragmentos que me marcaron para siempre, respetando sus palabras exactas aunque tuvieran errores. Gabriela, si estás leyendo, esto es porque ya me morí y porque fuiste la única que se quedó en esta casa lo suficiente para encontrarlo. Eso me confirma que hice bien en dejarte todo a ti. Tus hermanos van a pelear. Lo sé porque los conozco. Los parí, los crié y los conozco mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos. Raúl va a gritar que es injusto. Ernesto va a hacer lo que Raúl diga. Claudia va a llorar desde lejos. Pero ninguno de ellos se quedó. Ninguno de ellos me puso las inyecciones. Ninguno de ellos me cargó al baño cuando ya no pude caminar sola. Tú sí, y eso vale más que cualquier herencia. El dinero que está aquí es para ti. Es lo que junté durante años vendiéndole tamales al vecindario. Guárdalo, no se lo des a nadie. Ni a Raúl, que ya me debe lo que está en esos pagarés y nunca me va a pagar. Ni a Ernesto, que es bueno pero débil. Ni a Claudia, que se fue y nunca volvió de verdad. Esta casa la construí con mis manos, Gabriela. Cada ladrillo, cada kilo de cemento, cada cubeta de pintura la pagué yo. Tu padre puso los cimientos, pero yo levanté todo lo demás. Esta casa es mía. Y ahora es tuya. No dejes que nadie te la quite. Prométemelo aunque ya no esté para escucharte. Lloré sentada en el piso de esa cocina durante no sé cuánto tiempo. Lloré hasta que no quedaron lágrimas, hasta que el cuerpo me dolía de tanto sacudirse, hasta que el sol de la tarde se convirtió en la penumbra del anochecer, y la cocina se llenó de sombras largas que parecían los brazos de mi madre rodeándome desde algún lugar donde el cáncer ya no podía tocarla. Lloré de dolor, de gratitud, de rabia, de amor, de todo al mismo tiempo, porque esa carta era la prueba definitiva de que mi madre siempre supo lo que iba a pasar, y se preparó desde la trinchera más humilde posible, un hueco en la pared de su propia cocina. Llevé la carta, los pagarés y los documentos a mi abogada, la licenciada Morales, de 49 años, una mujer pequeña de estatura, pero gigante de carácter que llevaba mi caso con una combinación de empatía y ferocidad que me hacía sentir protegida. Cuando leyó la carta, se le humedecieron los ojos, algo que nunca le había visto. Cuando vio los pagarés, sonrió con esa sonrisa de quien sabe que acaba de recibir la pieza faltante de un rompecabezas. Gabriela, los pagarés cambian todo. No solo prueban que tu madre estaba en pleno uso de sus facultades. Una mujer que planifica escondites, escribe cartas lúcidas y documenta deudas, no es una mujer manipulable, sino que además demuestran que Raúl tiene una deuda pendiente con el patrimonio de tu madre. Él no puede reclamar una herencia cuando debe dinero al caudal hereditario. Esto desmonta su impugnación desde los cimientos. La audiencia donde se presentaron los nuevos elementos fue un día que tengo grabado en la memoria con la nitidez de una fotografía. Raúl estaba sentado al otro lado de la sala con su abogado, con esa actitud de falsa seguridad que siempre adoptaba cuando sabía que estaba en terreno frágil. Ernesto estaba a su lado, con Teresa detrás, susurrándole instrucciones como una directora de escena. Claudia participaba por videollamada. Cuando la licenciada Morales presentó la carta de mi madre, los pagarés firmados por Raúl, y los recibos originales que demostraban que mi madre, no mi padre, no ningún hijo, sino mi madre sola, había financiado cada mejora de esa casa. El silencio en la sala fue absoluto. Raúl palideció al ver los pagarés. Su abogado le susurró algo al oído y Raúl negó con la cabeza repetidamente, como un niño atrapado en una mentira que ya no puede sostener. Teresa se hundió en su silla. Claudia, desde la pantalla, dejó de llorar por primera vez en todo el proceso. El resultado fue contundente. La sesión de derechos fue ratificada como válida. Se determinó que mi madre actuó en pleno uso de sus facultades, respaldado por el testimonio del notario, los estudios médicos de la fecha de la firma que confirmaban su lucidez, y la carta encontrada en la pared, que demostraba una capacidad de planificación y claridad mental incompatible con la supuesta manipulación que Raúl alegaba. Los pagarés fueron reconocidos como deuda pendiente de Raúl con el patrimonio familiar. La casa quedó, definitiva e irrevocablemente, a mi nombre. Mis hermanos salieron de esa audiencia sin mirarme. Raúl se fue dando un portazo. Teresa masculló algo que no alcancé a escuchar, pero que por su expresión no era una felicitación. Claudia colgó la videollamada sin despedirse. Ernesto fue el único que se detuvo un momento en la puerta, me miró con una expresión que mezclaba arrepentimiento y alivio, y dijo en voz baja: «Mamá sabía lo que hacía». Después se fue. Han pasado meses desde esa audiencia. La casa sigue en pie. El naranjo del patio sigue dando sombras y frutos. La cocina está remodelada, piso nuevo, paredes sin humedad, una ventana más grande que deja entrar la luz de la mañana de una manera que habría hecho sonreír a mi madre. El hueco en la pared donde encontré el sobre está cubierto con mosaico nuevo, pero a veces paso la mano por esa sección y siento, debajo de la superficie lisa, el eco de lo que estuvo ahí, la última carta de amor de una madre que protegió a su hija incluso desde la muerte. Mi relación con mis hermanos es prácticamente inexistente. Raúl no me habla, Teresa tampoco, lo cual honestamente considero un beneficio colateral. Claudia me escribió un mensaje escueto meses después,
diciendo que necesitaba tiempo para procesar todo. No le respondí, no porque no me importara, sino porque ya no tengo la energía de procesar los procesos ajenos cuando los míos todavía me pesan. Ernesto me llamó una vez para pedirme disculpas. Fue una conversación breve, incómoda, llena de silencios que decían más que las palabras. Le dije que lo perdonaba, y era verdad, pero que perdonar no significaba olvidar ni significaba que las cosas fueran a volver a ser como antes. Lo sé, dijo. Solo quería que supieras que sé que mamá tenía razón. Colgamos. No hemos vuelto a hablar, pero ese llamado me dejó una semilla pequeña de esperanza de que, quizá algún día, al menos con él pueda existir algo que se parezca a la familia. El dinero que mi madre dejó en la pared lo usé para la remodelación de la cocina y para pagar la colegiatura de un diplomado en educación especial que siempre quise tomar. Mi madre, incluso muerta, incluso desde un hueco en la pared, seguía invirtiendo en mi futuro. Esa mujer, con su ortografía imperfecta y sus manos de tamalera, fue la persona más sabia que he conocido. A las mujeres que escuchan esto, si ustedes son las que se quedan, las que cuidan, las que sacrifican oportunidades profesionales y personales para estar al lado de un padre enfermo, una madre anciana, un familiar que necesita ayuda, sepan que ese sacrificio tiene un valor que el mundo rara vez reconoce pero que es inmenso. No dejen que nadie les diga que cuidar no cuenta. No dejen que nadie les diga que presencia no es mérito. No dejen que los que se fueron vengan después a reclamar partes iguales de algo que ustedes sostuvieron con las manos desnudas mientras ellos vivían sus vidas en otra parte. Documenten todo. Protejan su posición legal. Busquen asesoría a tiempo. Porque el amor familiar, por profundo que sea, no sobrevive siempre al olor del dinero. Y cuando las escrituras están sobre la mesa, descubres rápidamente quién te ve como hermana y quién te ve como obstáculo. La verdadera victoria no fue conservar la casa, no fue ganar el juicio, no fue ver la cara de Raúl cuando los pagarés aparecieron como fantasmas de una deuda que creyó olvidada. La verdadera victoria fue leer la carta de mi madre sentada en el piso de su cocina y saber, con una certeza que me atravesó el cuerpo entero como un rayo de luz en una habitación oscura, que ella me vio, que supo lo que yo hice por ella. Que cada inyección de insulina, cada madrugada de desvelo, cada plato de sopa caliente que le llevé a la cama, cada lágrima que limpié de su cara cuando el dolor era demasiado, fue visto, registrado y valorado por la única persona cuya opinión realmente importaba. Mi madre me vio, me eligió, y me protegió desde el otro lado de la muerte con un sobre escondido en una pared y 8 páginas de verdad escrita a mano. Mi paz ya no es negociable, mi casa ya no está en disputa, y mi madre, desde donde sea que esté, sabe que cumplí mi promesa. No dejé que me la quitaran.